Clarito. Muy buenas noches con todos. Espero que se encuentren muy bien. ¿Sí me escuchan claro? Sí, Magister, muchas Ya. gracias. Buenas noches. Buenas noches, muy gentil con Buenas todos. noches, Es muy un buenas gusto estar con noches. todos. Muy buenas noches. Bueno, vamos a continuar con la clase anterior, ¿no? Y al final vamos a identificar el cuestionario de las posibles preguntas que van a estar, ¿sí? Entonces, pondrán mucha atención. Entonces, la anterior clase habíamos visto acerca de la clasificación de los métodos, ¿no? Aparte también de la parte de los métodos de enseñanza, ¿no? Entonces, vamos a ver rapidísimo, la palabra clave que identifica cada método, ¿no? Siempre es importante para la metodología de aprendizaje identificar palabras clave que nos ayuden a recordar, a verificar, a identificar, ¿no? Por ejemplo, en métodos de investigación, usted identifica, incluso ya está subrayado, está la palabra clave, es la profundización, ¿no es cierto? Entonces, el método de investigación es según la naturaleza de los fines, ¿no? El método de organización, ¿no es cierto? La palabra clave, como su nombre lo indica, ¿no? La organización y la eficiencia, ¿no? Eficiencia es importante. El método de transmisión, ¿no es cierto? Igual. ¿Transmisión de qué? De conocimientos, actitudes, destrezas. Habíamos visto en cuanto a la forma de razonamiento, deductivo, inductivo y analógico comparativo, ¿no? El deductivo siempre parte de teorías, ¿no es cierto? De lo general a lo particular. ¿Qué quiere decir esto? Que parte de conceptos, teorías, citas, parafraseo, etcétera. Todo lo que han estudiado autores acerca de mi tema, investigar, eso se hace en el marco teórico. Y luego voy a mi caso en particular, que es precisamente mi caso en particular, lo que estoy investigando. ¿Sí? El tema que estoy investigando es mi caso en particular. Alguien está haciendo una bulla, no sé quién es. Ingeniera, por favor, Ya, haciendo mucha bulla, algún compañero tiene el micrófono abierto, no se le escucha nada, ingeniera, por favor. gracias. Ya está cerrado. Muy bien. Entonces, repito de nuevo. Entonces, habíamos hablado acerca de en cuanto a la forma del razonamiento, ¿no? Deductivo, inductivo y analógico o comparativo. Deductivo siempre parte de teorías, leyes, principios, ¿no? Es lo que hacemos en el marco teórico de una tesis, ¿no? Citar autores que hablen acerca del tema que estoy investigando, ¿no? Citar cita corta, cita larga, parafraseo, etcétera, y luego yo pongo una explicación o hago una comparación con respecto al tema, leyes, la Constitución del Ecuador, ¿no es cierto? Si estoy haciendo un tema, qué sé yo, de la economía social y solidaria, ¿no es cierto? Los emprendimientos, ¿no es cierto? Hago una investigación, entonces voy a la Constitución y averiguo el artículo 283, ¿no? Que habla del sistema económico que es de economía social y solidaria, ¿no? O popular y solidaria, ¿no? Entonces ahí hablo y cito todo eso, ¿no? Entonces, esto es el método deductivo, parte de lo general a lo particular, ¿no? El método inductivo, habíamos hablado que parte al revés, de casos particulares, ¿no es cierto? Y luego a lo general, ¿no? Casos particulares, por ejemplo, yo estoy haciendo un estudio acerca de, qué sé yo, del consumo orgánico de la papa, ya me voy en investigaciones, me voy al Cotopaxi, entonces a Bellavista, donde existen están con el INEAP los campesinos realizando los cultivos de las papas y ellos también les ayudan para que sean más papas las más fuertes, ¿no? Que sean orgánicas, etcétera. Entonces yo voy y averiguo el caso particular, ¿cierto? Y luego me voy a teorías, esta teoría habla de esto, luego esta teoría habla de aquello. El comparativo, ¿no es cierto? Establecer comparaciones, nada más. Puede ser de teorías, puede ser de paradigmas, puede ser incluso de situaciones, ¿no es cierto?, que hayan ocurrido en la historia y luego llegó al caso presente, ¿no? De acuerdo a la organización, habíamos manifestado metodológico y psicológico, esto también creo que vimos, ¿no es cierto? Entonces, lógico, ¿no es cierto?, comprende una estructuración, ¿no es cierto?, que va de lo más simple a lo más complejo, ¿cierto? Siempre nosotros comprendemos y entendemos y también nos han enseñado en el aprendizaje lo más sencillo hasta lo más fácil. Primero para cálculo, para física y honesto saber, matemáticas, necesito dominar álgebra, etcétera, ¿no es cierto? De lo más sencillo a lo más complejo. El método psicológico, ¿no es cierto? Igual, presenta un orden lógico, ¿no es cierto?,
pero de acuerdo a las necesidades y experiencias. No tiene un orden como tiene el metodológico, ¿no? Caen cambios de acuerdo a las experiencias de una persona. Por eso a veces hay personas que, bueno, ya vamos a ver luego, les comento que luego en talento humano, ¿no es cierto? Hay personas que de pronto maduran más, ¿cierto? Depende del aprendizaje, depende del ambiente, etcétera. Y otras personas teniendo la misma edad, de pronto tienen menos maduración. Entonces, eso también, entonces no depende esto del método lógico, ¿no? Método psicológico de acuerdo a los intereses, de acuerdo a la cultura, a los valores, a los principios que se haya educado, al ambiente familiar, etcétera, ¿no? Ya, muy bien. En cuanto a la representación de la realidad, tenemos el simbólico y el intuitivo, ¿no es cierto? Eso también habíamos visto, ¿no es cierto? Estamos haciendo un recorderis nada más. Entonces, el método simbólico, ¿no es cierto? A través de símbolos, ¿no es cierto? A través de símbolos y a nosotros se nos queda grabado. Yo vi un símbolo por aquí en la esquina, yo vi alguna imagen y se nos queda grabado, ¿no es cierto? Entonces, aquí es una forma también de comprender, de aprender, ¿no es cierto? El intuitivo, ¿no es cierto? Entonces, aquí prácticamente se basa en nuestra experiencia empírica, ¿no? Sí, entonces, en nuestra experiencia empírica que nosotros hemos tenido, ¿no es cierto? Entonces, es la intuición. Sí, sí me están escuchando, es la intuición. En base a la intuición, ¿no es cierto? Entonces, en base a la experiencia. Por ejemplo, alguien que haya trabajado en cultivos de papas toda su vida, entonces tiene experiencia en esto, ¿no? Decir, sí, identifica las papas, identifica todo lo que es estas situaciones de pronto, de alguna situación que pase, ¿no es cierto? En la siembra, en la cosecha, en todo eso, ¿no? Entonces, la experiencia, ¿no? La parte empírica, ¿no? Entonces, la intuición. Entonces, por eso dice, no, parece que solo viéndole de pronto a la plantita ya sabe que de pronto o va a producir o no va a producir, o de pronto se va a secarse, o viendo las raíces ya saben, los expertos, ¿no? También, ¿no es cierto? Entonces, esto también son los expertos que prácticamente estudian, ¿cierto? En este caso, ¿no? La intuición igual, ¿no? Entonces, eso es en cuanto al método intuitivo. Ahora tenemos, no hemos visto, ¿no? En cuanto a la sistematización de la materia. Hasta aquí, hasta el método intuitivo creo que vimos, ¿no es cierto? Ya, entonces ahora tenemos en cuanto a la sistematización de la materia. Entonces aquí tenemos sistematización rígida, semirrígida y ocasional, ¿cierto? Rígida es un esquema no flexible, o sea, prácticamente son esquemas que necesitan ser memorizados y no dan oportunidad a algo espontáneo. Por ejemplo, se da el caso de un abogado, el que estudia leyes, la Constitución, todos los códigos. No hay cómo modificar el código, simplemente ellos nos ayudan a interpretarlos, pero no se puede modificar una coma en una letra, ¿no es cierto? En un contrato igual, si es que están en las partes igual de pronto firmando, ¿no es cierto? Y con acuerdos. Entonces, miren, es una sistematización rígida, ¿no? Igual en caso de medicina también, ¿no es cierto? En caso de la administración pública, por ejemplo, la LOCEP, ¿no es cierto? Que luego vamos a estudiar. Entonces, miren, ahí, en cambio, no se puede modificar. O sea, hay establecidas leyes y artículos que no pueden ser modificados, no pueden ser espontáneos, ¿no? Sistematización semirrígida, ¿no es cierto? Aquí sí permite cierta flexibilidad para una mejor adaptación de las condiciones reales en la clase, por ejemplo, del medio social, ¿no es cierto? Del medio laboral, ¿no es cierto? Del medio familiar incluso, ¿no? Una sistematización semirrígida, ¿no es cierto? Aquí sí existe una flexibilidad. Ya no estamos en artículos de leyes, ¿no es cierto? En códigos, ¿no? Simplemente podemos ser flexibles, podemos dar nuestra opinión a través de qué, a través de, por ejemplo, de una técnica de investigación como es la observación, la descripción. Me voy al lugar de los hechos, describo cómo es la atención al cliente, describo cuál es el cuello de botella a través de la observación, yo mido los minutos a través de la investigación operativa, etcétera, ¿no? Es una investigación semirrígida, entonces aquí no es tan hermético, ¿no? Entonces aquí sí da opción a ser flexible, a dar mi opinión, ¿no? Método ocasional, ¿cierto? Entonces aquí en el método ocasional, como su nombre lo indica, da ocasión a
a la motivación del momento, por ejemplo, en una charla, ¿no es cierto? O en un seminario, en una capacitación o de pronto en una clase, ¿no? Entonces comienzan a conversar algo de la loza y de pronto dicen, no, yo tengo un caso de una persona, etcétera, etcétera, y así cada uno va diciendo un ejemplo, ¿no? Y en base a ese ejemplo se va enriqueciendo la clase, ¿no? Por la motivación, ¿no es cierto? Por las ocurrencias incluso de las personas. Miren, yo tuve este caso, yo viví esta situación, qué sé yo, entonces, dependiendo del caso, que no se salga, eso sí, del tema eje, ¿no? Que no se salga del tema eje, ¿no? Entonces, es importantísimo el tema principal, es muy importante y relevante no salirse del tema principal que se está tratando. Tenemos también en cuanto a la participación de los alumnos. En cuanto a la participación de los alumnos, tenemos ahora el método pasivo y el activo. Miren que debemos comprender y aceptar que no todos, porque todos hemos sido alumnos, ¿no es cierto? Somos bien activos o somos bien pasivos, ¿cierto? O sea, no todos, ¿no? Depende muchísimo de nuestro temperamento, como ya les dije, y en talento humano ya vamos a ver, depende muchísimo de nuestro carácter, ¿no? Depende muchísimo también de la fuerza de voluntad, ¿no es cierto? Entonces, el método pasivo en cuanto simplemente los alumnos se quedan en un estado pasivo, recibiendo conocimientos o recibiendo enseñanzas o información, compartir información, ¿no es cierto? Nada más, ¿no es cierto? Entonces, no quiere decir, antes se denominaba este método, no, que el estudiante, todos tienen que participar, es lo ideal, ¿no? Pero a veces no, ahora ya no. Ahora hay gente que entiende, que comprende, pero no tiene ese deseo de participar y también es respetado eso, ¿no es cierto? En algún momento nosotros también no tenemos ese deseo, ¿no? Pero asimilamos, ¿no? De pronto asimilamos, de pronto comprendemos, ¿no es cierto? Entendemos, ¿no es cierto? Ya. Y el activo en cuanto se recibe la participación. Dice, yo quiero decir un ejemplo, yo quiero decir este anécdota, ¿no es cierto? Yo creo en las otras clases también ha habido muchas anécdotas que han recibido, que yo en mi aspecto laboral, con el compañero, etcétera. Especialmente en talento humano hay varios anécdotas. En las empresas públicas y privadas también, ¿no es cierto? Entonces aquí, en cambio, el alumno en el método activo, usted se acuerda, es muy participativo, ¿no es cierto? Entonces, tenemos ahora en cuanto a la globalización, de los conocimientos, método de globalización y no globalizado, ¿cierto? Entonces, aquí abarca varias disciplinas. En algunos institutos también hay que llevan este método, que es de un método integrador, que es globalizador. También es igual en donde hacen un proyecto en cual incluyen todas las materias o todas las asignaturas y le hacen un solo proyecto. Entonces, también es este tipo de método globalizado en el cual se abarca varias asignaturas y hacen un solo proyecto, se llama el integrador, ¿no? Y el no globalizado o de especialización, ¿no es cierto? Entonces, aquí, en cambio, las asignaturas son tratadas de forma aislada, ¿no? Cada una sin hacer una integración, ¿no? Entonces, simplemente cada una tiene su independencia, cada uno va aprendiendo, ¿no es cierto? Pero no se complementa con las otras, ¿no? Entonces, generalmente el que antes se utilizaba este método no globalizado, ahora, incluso como proyecto final, también hacen el proyecto integrador en el cual todas las materias se integran en un solo proyecto, ¿no? Entonces, mire, en cuanto a la relación profesor-alumno, también tenemos en cuanto a la relación profesión-alumno, ¿no es cierto? Método individual, recíproco, interactivo y colectivo, ¿cierto? El individual destinado a la educación de un solo alumno, ¿cierto? Prácticamente aquí el alumno no tiene ni por dónde despistarse, ¿no es cierto? Es más personalizado, ¿no es cierto? Entonces, de pronto, incluso aquí es recomendable en el caso dado de que algunas personas de pronto hayan llegado atrasados o de pronto le hacen una videollamada, ahora con videollamada, ¿no es cierto? Que le explique la anterior clase o el deber o el trabajo por cuanto no asistió, entonces se le hace una especie de, digamos, de asesoramiento, ¿no?
personalizada. Recíproco interactivo, ¿no es cierto? Entonces, aquí, en cambio, hay una persona en el cual puede ser, ¿no es cierto?, un asistente, ¿no es cierto?, en el cual el asistente esté pendiente, ¿no es cierto?, y el profesor le entrega de pronto algún material, ¿no es cierto? Igual le entrega todo el material, pero resulta que puede ser el asistente o puede ser el presidente en el cual le pueda dar esa misma explicación que le iba a dar el profesor, le puede dar esta persona. El método colectivo, ¿no es cierto? Entonces, aquí en este hay un solo profesor para varias personas, ¿no es cierto? Entonces, en este método antes se lo realizaba, ¿cierto? Ahora, antes de la pandemia, no se lo realizaba. Pero ahora con lo de la pandemia, a través del Zoom, de Google Meet, uno puede recibir capacitación de Perú, puede recibir capacitación de México, de España, de cualquier lado, y antes que esto no se abría, ¿no es cierto? Entonces uno puede incluso tener 100 alumnos, 200 alumnos, y uno puede acceder a ese tipo de capacitación también, ¿no es cierto? Entonces ya se comienza un método colectivo, antes que no lo era antes de la pandemia, y ahora con el Zoom, con Google Meet y algunas herramientas tecnológicas ya se puede prácticamente ser alumno incluso como de otro país, ¿no? Estando en otro país. Tenemos en cuanto al trabajo del alumno, ¿no? Al trabajo del alumno tenemos el método individual, colectivo y mixto, ¿no? En cambio, aquí es en cuanto al método del trabajo que realiza el alumno, ¿no es cierto? Entonces, aquí es prácticamente son tareas individuales, ¿no es cierto? Pueden ser casos de estudio que cada uno debe realizar, ¿no es cierto? Dando una libertad, ¿no es cierto? Lógicamente, para que cada uno vaya aprendiendo, ¿no? Porque ese es el objetivo, es aprender, ¿no? Yo hago mis ejemplos, yo voy investigo, yo hago entrevistas, encuestas, especialmente en una tesis, entonces se voy al lugar donde voy a levantar información, trabajo individual. El trabajo colectivo aquí, en cambio, ya se realizan en grupo, ¿no es cierto? Entonces, yo a veces les hago trabajo colectivo también a través de pizarras digitales, donde todo el mundo se integra, todo el mundo aporta, que una imagen, que un párrafo, que de pronto, y es hermoso, ¿no? Es hermosa esa interacción, el trabajo colectivo, ¿no? Todo el mundo participa, son plataformas rápidas y fáciles de utilizar, ¿no es cierto? Ahora, el trabajo colectivo, tanto presencial, ¿no es cierto?, como virtual también es muy importante, ¿no? Es para reforzar prácticamente los conocimientos, ¿no? Y el mixto, ¿no? Prácticamente es la unión de las dos, ¿no es cierto? El desarrollo de actividades socializadas e individuales, ¿no es cierto? Entonces, prácticamente es un cúmulo de los dos. También necesita el trabajo individual, la persona, también está el trabajo colectivo, ¿no es cierto?, para integrarse, ¿no? Entonces, tenemos ahora en cuanto a la aceptación de lo enseñado. Esto es el método dogmático heurístico. En cambio, en el método dogmático, ¿no es cierto?, al método que impone al alumno observar sin discusión. O sea, por eso a veces incluso hay con respecto a las teorías de la evolución, hay una teoría que se llama dogmática, ¿no? Entonces, es un dogma de fe, ¿no es cierto? Es una teoría dogmática que Dios ha creado todo al ser humano, a su imagen y semejanza, entonces es un don dogmático, no un dogma, ¿no? Entonces, igual, en el método dogmático impone observar sin discusión, ¿no? Sin decir alguna, qué sé yo, alguna objeción, ¿no es cierto? Nada más. Simplemente es como en la escuela hasta ahora sigue siendo este medio, aunque un poquito más abierto, anteriormente era un poco más hermético, ¿no? Pero ahora todavía sí necesitan los niños ser guiados todavía, ¿no es cierto? Necesitan ellos de pronto aprender, especialmente a los niños, ¿no? Ya, el heurístico, en cambio el heurístico no. Entonces el profesor incita al alumno a comprender, ¿no es cierto? Entonces a comprender, a razonar, a implicarse en algún caso, por ejemplo, caso en particular, ¿no es cierto? Entonces propicia para que investigue más el estudiante, que dé sus criterios, etcétera, ¿no? Tenemos otro método de enseñanza en cuanto al abordaje del tema de estudio. Este abordaje del tema de estudio se clasifica en analítico y en el sintético.
El analítico implica el análisis, ¿no es cierto? La separación de un todo en sus partes. Y dice, pero ¿cómo será? Miren, yo a veces cuando he estado asistiendo a las tesis, especialmente en el capítulo de la metodología y incluso en de maestrías también, hay una confusión con esto, ¿no? Entonces digo, ¿qué método voy a aplicar? ¿Qué es lo que hicieron en la investigación? Entonces, ¿hicimos algo de historia? No, no hicimos. Entonces, hicimos una descripción ya, método descriptivo. Método analítico, ¿dónde aprendieron el método analítico? Es el desglose. Por ejemplo, cuando he mandado unas tareas que dice, analice este documento, hacen un resumen. No es eso analizar. Analizar es desglosar. Por ejemplo, de un resumen, sacar ideas principales y numerarlas. Unas 5 ideas o 10 ideas principales, punto. Eso es el método analítico. Descomposición de un todo en sus partes, ¿cierto? Entonces, aquí dice, se apoya en conocer un fenómeno, ¿no es cierto? Para conocer un fenómeno es necesario descomponer los partes. Fenómeno no quiere decir algo algo que nunca hemos visto, ¿no es cierto? Digamos, algo que de pronto, algo fuera de lo común, ¿no? Es un hecho, acontecimiento, un caso en particular, ¿no es cierto? Yo quiero aplicar el método analítico, qué sé yo. Cuando uno lee, por ejemplo, el comercio, ¿no? Físicamente, o el expreso, o lo que sea, usted ve y subraya, ¿no? Algunos tienen incluso a subrayar, ¿no es cierto? Es decir, ya ahí en ese momento ya está sacando ideas principales, ¿cierto? Eso es analizar, ¿no? Desglose, descomposición. En cambio, el sintético, ¿no es cierto? Es la reunión del todo. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, le digo, haga una síntesis de este documento. Ah, ya es diferente, no es análisis, es síntesis. Entonces, ¿qué hago? Yo prácticamente es una especie de síntesis, lo más importante del documento, ¿cierto? Es casi parecido a lo que hacen en el resumen o abstract al inicio de una tesis. Es todo lo principal y debe estar sumamente bien escrito, bien concatenado y todo lo que se ha realizado en la tesis, por eso se realiza al final, ¿no es cierto? Y es prácticamente solo una hoja, a veces, ¿no? A veces hasta media hoja, ¿cierto? Entonces, y con palabras clave, etcétera, ¿no? Entonces, es casi parecido al método sintético, lo que se realiza en el resumen de una tesis que se llama, y luego se traslada al inglés que se llama el abstract, ¿no? Entonces, miren, el método analítico, el método sintético, las dos diferencias son grandes, ¿no es cierto? Entonces, con casos, ¿no? En una tesis generalmente se aplican estos métodos, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver ahora un pasaje. Este pasaje vamos a leer y quisiera que alguien me ayude a leerlo, el pasaje de los globos. Quisiera que todos pongan atención porque a algunos les voy a preguntar. A ver si alguien me puede ayudar, por favor, leyendo este pasaje de los globos. El pasaje de los globos. Si los Gracias. globos cayeran, el sonido no podría llegar, puesto que todo estaría demasiado lejos del piso apropiado. Una ventana cerrada también impediría la llegada del sonido, puesto que la mayoría de los edificios tiende a estar bien aislados, puesto que toda la operación depende del flujo constante de la electricidad. Una ruptura del cable también causaría problemas. Por supuesto que el joven podría gritar, pero la voz humana no es lo bastante potente como para llegar tan lejos. Un problema tradicional es el que podría romperse una cuerda del instrumento. Entonces, no habría acompañamiento para el mensaje. Es claro que la mejor situación sería una que implicara menor distancia. Entonces, habría menos problemas potenciales. En un contacto cara a cara disminuiría el número de problemas. ¿Qué Ya. intenta comunicar el autor? ¿Cuál es el mensaje de este pasaje? Eso, muy bien, gracias María, muy gentil. A ver, en forma voluntaria, ¿qué intenta comunicar el autor? A ver, ¿quién me dice? Ingeniera, el autor ahí estamos viendo, leyendo que habla de lo que es sonido, lo que es comunicación, de mensajes de distancia, ¿no? De pronto podría ser la idea de que por medio del sonido podemos tener una comunicación a distancia o cercana. Ya, muy bien. ¿Alguien más de pronto?
¿Alguien más? Moisés, a ver Moisés, ¿qué nos dice Moisés? Sigan a Moisés, sí, creo que está apagado el micrófono. Moisés. No, no. A ver, ¿alguien más? No le escucho a Moisés. Está apagado el micrófono, pero alzó la mano. Ya. Moisés, a ver. No le puedo activar. No sé, no le puedo activar a Moisés. A ver, ¿alguien más? Yo, A ver, usted. a ver, dice, o sea, yo entiendo como que cuando los mensajes son como que no tan atractivos o no tan contundentes, no llegan a las personas como debería. Es como que esos mensajes están con poco interés, y al estar con poco interés, la gente también lo toma sin importancia y no Ya, aprende, eso. diría yo. Ya, y lo que quiero preguntarles es que todos alcen la mano, si alcen la mano, si entendieron el mensaje. Primero, alce la mano el que entendió perfectamente, el que entendió el mensaje, pero la mano virtual, los que entendieron el mensaje. A ver, voy a ver. Nadie entendió entonces. A ver, mejor al revés voy a hacer la A ver, pregunta. buenas noches, profe. Buenas noches. Ya, A ver, buenas noches, ¿con quién? A sí, Guillermo. sí, Guillermo. buenas noches. Espera, yo creo que No es perder tu tiempo. Lo que te hace falta es amor, mi cariño. Alguien está conversando, viendo la novela, alguien, creo. sí, alguien tiene y no puede. La novela ahí, Sí, muy, bueno, eso, lo ya. que se trata del pasaje de los globos, ¿no? Es algo de que uno busca cualquier método para poder llegar con un mensaje hacia una persona, no solo a Ya, uno, sino a varias personas. En eso, en este sentido, el mensaje de los globos, ¿qué es lo que trata de decir? Hablan de unos globos, habla de unos cables, que si se rompiera el cable, el sonido no le llegaría. Entonces va descifrando, poco a poco lo va descifrando este tipo de mensaje. Entonces yo creo que ahí es que ese tipo de personas trata de poder llegar con algo para que la persona o las personas puedan entender lo que uno trata de decir, creo yo, en ese aspecto, ¿no? ya, muy bien. Pero quiero que me respondan algo. ¿El mensaje tiene lógica o no tiene? Leyéndole así de simple. ¿Tiene o no tiene lógica? Qué vergüenza. Sí tiene lógica, Para mí magíster. sí. Los comentarios maldosos Ya de la tiene ciudad. lógica. ¿Por qué tiene lógica? Dentro de mi propia casa. Porque siempre utiliza un medio para poder, digamos, alguna metodología, digamos, un sistema para poder llegar el mensaje al, digamos, al que escucha o al que está como receptor del mensaje. Ya. Vamos a leer frase por frase, ¿qué les parece, no? Dice, si los globos cayeran, el sonido no podría llegar, puesto que todo estaría demasiado lejos del piso apropiado. A ver, esta frase, ¿entendemos o no entendemos? Hasta ahí sí, hasta ahí Y sí, le entiendo Diana. también, Sí se le entiende hasta ahí, porque eso es lo Sí que se yo le le Hasta decía. ahí comprende. sí, porque de ahí Hasta ahí para se se abajo, comprende, se A ver, comprende. ¿qué es lo que me dicen? A ver, ¿qué es lo que entienden de esta frase? que prácticamente el sonido no podría llegar porque justamente usted sabe lo que genera un sonido de un globo, casi nada, ¿no? Pero habla muy poco metafóricamente, como que hasta ahí se puede entender que el sonido no llega porque está demasiado lejos, ¿no? Y el sonido, ¿cómo va a llegar de una vejiga, un globo, hacia un edificio? Digo, Ya, muy bien, ¿no es O sea, cierto? puede ser Podría algo ser tan también, solo. magíster, mientras utilicemos un método adecuado, el mensaje podría llegar más pronto y de manera más rápida, ¿no? Y Claro, podría entenderse. y yo creo que ahí sería, por ejemplo, cuando uno va a dar un sereno.
¿sí? El guitarrista Eso. está y uno va a dar arriba al cuarto o quinto piso. Los requinteros del charanguero tiene que hacerle todo para que ese sonido llegue a la persona indicada. Eso, muy bien, por ahí va. ¿Y cómo así se le Excelente, excelente. ocurrió esto a usted? Bueno, a mí se me ocurre eso porque yo vivo en el quinto piso bueno, la que es mi esposa ahora, y que estamos de aniversario cumpliendo 25 años de casado, ella Felicitaciones, felicitaciones. me iba a dar serenos allá, ¿no? Ya Entonces, qué así se bueno. enamoraba antes. Claro, claro, y justo, mire qué coincidencia, justo casi usted acierta. Esto es una especie de, quisiera saber hasta que indagar un poco, usted ya está en la primera pista, ¿no? En la primera pista, ¿no? Veamos qué dice, ¿no? Una ventana cerrada, verán, las ventanas cerradas también impediría la llegada del sonido, puesto que la mayoría de los edificios tienden a estar bien aislados. ¿Se comprende esto? Yo creo que sí se comprende, o sea, topando el tema, ya que vuelvo a repetirlo, ¿no? O sea, estando ventanas cerradas, o sea, el sonido, es por ejemplo, cuando pasan las sirenas, o pasan los patrulleros, Ya, pasan las muy bien. ambulancias, todo está cerrado, pero el sonido se escucha fuerte y uno dice, ¿qué es lo que dice? Ah, no, algo pasó, algún accidente, algún enfermo, algo van llevando, o la policía va hacia algún lado, ¿no? Algún operativo, algo. O sea, Eso. el sonido rompe paradigmas y rompe ventanas. Sería ese sentido en forma general, ¿no? Ya, pero ¿qué relación tiene con la anterior frase? ¿Qué relación tiene con la anterior frase? A ver, Será que de acuerdo a los sonidos, a ver, su materia es tema de enseñanza, ¿no es cierto? ya, El compañero dijo que los sonidos tienen distintas maneras de ver las cosas o de escuchar o de pronto saber qué puede estar pasando, imaginarnos algo que puede estar pasando. Por ejemplo, un ya, tema de una ambulancia, pasó un accidente o pueden ser los bomberos, hay un incendio. Entonces, nosotros que de acuerdo a los sonidos especulamos, pero también de acuerdo a los sonidos se abren, como bien nos dijo el compañero, paradigmas, podemos aprender y de acuerdo a todo ello llega para nosotros una sapiencia, un conocimiento. ya, muy Podría bien. ser. Iván Briones está alzando la mano. A ver, ¿qué nos dice Iván? Referente al tema de las dos frases, si bien es cierto, tienen diferentes ideas, porque el uno habla de si los globos cayeran y el otro es la ventana cerrada, pero lo que muestra son los problemas que generará el tema del sonido en cada una de las situaciones. Entonces, para mí, toda la idea global habla sobre los problemas que generan el tema del sonido. Y por otro lado, me parece que faltaría un como conector dentro de la frase azul a la roja para concatenar la idea, ¿no? O sea, concatenar las ideas, pero de mi forma de ver, habla sobre los problemas que se generan por el sonido. Ya, a ver, alguien más de pronto. Aquí dice algo más. Vamos a seguir leyendo. Puesto que toda la operación depende del flujo constante de electricidad, una ruptura del cable también causaría problemas. A ver, María Manuela alzó la mano. A ver qué nos dice. Y ustedes tienen la respuesta, justamente en el mismo PDF. A ver, ¿qué nos dice Manuel? María Manuela, está con el micrófono apagado, ¿no? Entonces, acá nos habla de la electricidad, del flujo constante y una ruptura del cable también causaría problemas. ¿Qué entendemos por esta frase? ¿Está concatenado todo? ¿Ustedes creen que todo está concatenado o no? ¿O falta algo ahí? No está concatenado, por eso decía yo que esto está un poquito metafórico, ¿no? Porque tiene un párrafo azul, ahí el párrafo rojo, y ahí viene, nos habla del sonido, pero yo escucho que los compañeros hablan del sonido,
Pero aquí estamos hablando del pasaje de los globos. Entonces estamos hablando del sonido del globo. Pero ya de ahí viene y se divorcia cuando dice, puesto que toda la operación depende del flujo constante de electricidad. No sé a dónde llega la electricidad del globo. O sea, no, yo no lo entiendo claramente. Eso, ya, muy bien. ¿Alguien más nos quiere indicar? O ya les doy la respuesta. Miren. Miren que el autor está todo concatenado. Pero el autor, ¿no es cierto? Primero, les dije al revés. Primero, ¿cierto? Vamos a ver esta imagen. Ya. Ahora sí. ¿Qué nos dice esta imagen? Esta imagen del globo. No sé si aumentarle un poco más. Ya, perfecto. ¿Qué nos dice esta imagen? ¿Qué está haciendo este joven en la imagen? Y alguien justo dijo, yo vivo en el 5º piso, dijo, ¿no? ¿Qué está haciendo? Bueno, que lo que está haciendo ahí es Está dando cantándole para que la persona dando la pueda serena. con los cables, justamente lo que hablaba, ¿no? En la lectura del pasaje de los globos. Ahí justamente se habla de los globos, se habla que tiene el parlante, están los cables y el chico abajo tocando. En este caso, si es que se rompieran los cables, como lo dice la lectura, si se rompieran los cables, hasta ahí llega, porque los globos se llevarán el parlante y ahí hasta ahí nomás llega todo y se acabará la serenata. Muy bien, excelente, excelente, ¿no es cierto? Ya viendo la imagen, observando, se puede comprender que la redacción está bien, ¿no es cierto? Vamos a mirar más acá. Muy bien, dice, si los globos cayeran, si nosotros leemos esto, si le damos a un niño o a un joven, sin observar la imagen, va a decir, no entiendo. Falta algo, no sé, cayeran, ¿cómo que el globo cae y de pronto el sonido no podría llegar? O sea, ¿qué sonido? O sea, no sabemos qué sonido es, ¿no? Pero si bien observando la imagen y dice, si el globo cayera, ¿ya? El sonido no ¿Cómo podría hacer llegar el llegar, mensaje? Está enseñando, más o menos. puesto que estaría demasiado lejos del piso, ¿no es cierto? Miren, sí, el globo cae. ¿Pero por qué el globo cae? Decimos, ¿qué globo? Ah, observando la imagen, decimos, si el globo cae, ¿por qué? Porque está sosteniendo el parlante, creo, ¿no es cierto? Para que llegue la música o llegue el canto del joven, ¿no es cierto? El sonido no podría llegar. Una ventana cerrada también impediría la llegada del sonido, puesto que la mayoría de los edificios tienen que estar bien aislados. También la ventana cerrada, pero en este caso no está, ¿no es cierto? Ya, puesto que toda operación depende del flujo constante de la electricidad. Claro, miren, aquí está, todo depende de la electricidad, ¿no es cierto? Si de pronto se va la luz, por más globos que estén, no puede escuchar la persona, ¿no es cierto? De la serenata, ¿no es cierto? Todo depende de la electricidad y el flujo constante, ¿no? También puede ser una ruptura del cable. ¿De qué cable? De este, ¿cierto? Se rompe el cable y ya no llega el sonido. Miren. También dice, por supuesto que el joven podría gritar, pero la voz humana no es lo bastante potente para llegar tan lejos. El joven de pronto puede gritar, pero de pronto no puede llegar hasta el último piso, ¿no? De pronto, ¿cierto? Si es que pasara esto. Entonces, un problema tradicional es que podría romperse la cuerda del instrumento, también la guitarra, ¿no es cierto? De pronto se rompió una cuerda. Entonces, no habría acompañamiento para el mensaje. ¿Qué mensaje? El acompañamiento, ¿no es cierto? Para lo que está cantando el joven, ¿no? Es claro que la mejor situación sería una que implicara menor distancia, claro, ¿no es cierto? Que de pronto la chica baje, ¿no es cierto? Entonces, menor distancia. Entonces habría menos problemas potenciales de un contacto cara a cara, disminuiría el número de problemas, claro, ¿no es cierto? La chica debe bajar y se ahorró de los globos, se ahorró del parlante y nada más, ¿no? Pero miren, que nosotros a veces necesitamos, o sea, la redacción aquí está bien. Está todo
bien, sino que no nos imaginábamos que esto pasaría. Justamente ha sido una serenata con globos, con parlantes, ¿no es cierto? Entonces, miren que a veces es preciso, por ejemplo, identificarnos, es decir, si al inicio vemos esto y luego analizamos esto y ya comprendemos inmediatamente, pero si hacemos al revés, decir, pero los globos caen, yo me imagino que un globo cae y el sonido no podría llegar. ¿Qué sonido? O sea, no sé qué sonido, si como alguien dijo, no hay sonido, pues el globo no hace ningún sonido cuando cae, pero, y decía, pero no, ahí parte la palabra, no entiendo. Algo falta ahí, ¿qué sonido es? ¿Cierto que será el sonido de qué? Entonces, miren, entonces nosotros siempre debemos identificarnos. Ahora que estamos en el mundo del WhatsApp, de las redes sociales, incluso hasta nosotros mismos nos trabamos en las palabras, nos equivocamos y hay una forma de editar también. E incluso ponemos ya no por, sino el por, ¿no es cierto? La X, y yo también a veces pongo por la rapidez y todo. Y al momento a veces no comprendemos los mensajes, incluso en grupales. Yo me acuerdo en un mensaje grupal, alguien le estaba diciendo a alguien feliz, santo, no sé cómo, y resulta que era un grupo de unas 40 o 50 personas y al final terminaron en decirle que el santo era del hijo, feliz, el santo del hijo de, o el nieto de tal persona, o el hijo de tal persona, creo que era el hijo, y al final todo fue un desajuste. La última persona le dijo que era el cumpleaños, que no se ha acordado, o sea, todo pasa, a veces pasa en los grupos, ¿no es cierto? Que no leemos bien, no, o no entendemos, es decir, esta persona creo que le faltó una palabra y de pronto, por esa palabrita que puso mal, todo el mundo entendió mal. Y no podemos decirle, ¿sabe qué? No le entiendo el mensaje o se equivocó en esta palabra, ¿qué es lo que nos quería decir? ¿Sí o no? Todo el mundo al final entendió, más en los grupos que son de 40, 50 personas, que alguien dice un mensaje y de pronto, al final, no en todos, ¿no? No le entendieron, o siguieron la corriente. Sí, es verdad, sí es verdad. Incluso cuando, en política también, cuando hay los trolls, ¿no? No sabemos identificar un mensaje falso de un verdadero, ¿cierto? Entonces no sabemos decir, ¿sabe qué? No entiendo, voy a investigar, voy a ver qué tan cierto será o qué tan cierto no será, ¿cierto? O ¿sabe qué? No entiendo. A un niño, a un joven, se les pone a leer esto y dice, no entiendo. No comprendo, no entiendo, algo falta aquí del sonido de que caen. Primero la primera frase. No tiene una lógica. Pero si yo le digo al joven esto como ustedes, primero vea la imagen. Entonces ahí sí, y le explico claramente cómo está, cómo ha hecho esta persona. Solo de una imagen ha redactado que las posibles causas, ¿no es cierto?, de que no llegue el sonido, que puede que el cable, que los globos se caen, que la cuerda de la guitarra, etcétera. Es una descripción prácticamente de las posibles causas para que no llegue el sonido al cuarto piso, ¿no? Que está la chica, ¿no? Entonces, miren, todo esto son formas de aprendizaje, ¿no? De saber, ¿no es cierto? Ahora con un mundo la información nos llega tan rápido, pero ¿qué información tenemos? ¿Será verdad? ¿Será mentira? ¿O nos creemos? Y reenviamos mensajes. Mira este video, y reenviamos y a lo mejor ese mensaje, ese video a lo mejor no es cierto, o la mitad es cierto, o la cuarta parte, o solo le cogieron un párrafo y nada más. Y reenviamos a todo mundo y dicen, ve, qué es lo que pasa. Y así, ¿no es cierto? Y a veces incluso hay promociones de empresas también que realizan y dice, hay una promoción de esto que se ganan $100 por no sé qué. Y usted envía y después la misma empresa ya de tantas quejas dice, ¿sabe qué? Este mensaje es falso, no envíe. Miren, entonces es importante el saber investigar, ¿no? El saber identificar y el decir, ¿no? A los compañeros, decir, especialmente en grupo, ¿sabe qué? Creo que se equivocó de palabra, no creo. Y tenemos miedo y hasta ahora no he visto a alguien que diga eso. Pero ya WhatsApp ha identificado ese problema y ha puesto la opción editar. Y yo también, yo digo, ¿cómo? Ay, se me saltó esta palabra, uy, me va a entender de otra forma. A mí también me ha pasado, pongo editar. Dije, ya está mejor. Ahora sí ya me comprendieron, ¿no?
Entonces, miren, entonces es importante el preguntar, ¿no es cierto? El preguntar un mensaje y decir qué es lo que sucede, ¿no? Por ejemplo, yo en investigación también les daba, a propósito, les quiero decir una anécdota. Justo les envié la técnica de la observación en investigación, ¿no? Entonces, simplemente tenía que tomarse una foto de una actividad que realizaban, nada más, y describir la foto, punto. La técnica de observación. Y los jóvenes, algunos, no todos, me describieron que incluso una vez decía, y se escuchó un ruido de un avión y se escuchó, de pronto pasó un pájaro o una paloma y estaba justamente describiendo la imagen que se había ido se había ido a un museo, ¿no? Yo le digo, ¿y en la foto está eso? No, es que yo escuché. Es que justo pasó eso. Y yo digo, pero en la foto no está ni la paloma, no está, y peor el sonido, o sea, mire, y cuando uno se va en las tesis, incluso de maestrías también, la técnica de la observación es muy importante, ¿cierto? Observar de pronto, en el caso dado, cuando alguien va a hacer una investigación de campo, ¿cierto? Observar y colocar lo que se observa, lo que realmente observó, lo que es lo que pasó, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que sucedió? Entonces, es importante este párrafo porque nos hace reflexionar y además es un poco chistoso, ¿no? Es un poco chistoso porque al inicio todo mundo estamos así sin comprender nada, así como ustedes, yo también estaba, decía, pero aquí falta algo, ¿qué música es? ¿Qué chico que grita? ¿Y para qué grita el chico? Así, entonces, uno se pone a identificar, decir algo pasa. Entonces, mire, es igual en nuestra vida, ¿no? Entonces, igual. Miren, entonces vamos ahora, ¿y qué opinan acerca de esto, no? ¿Qué opina usted? A ver, ¿qué opina? A ver. ¿Qué opina? A ver, María. María Manuela dice. A ver, ¿qué opina María Manuela? A ver, ¿alguien de pronto desea opinar? Ya nadie opinó. Yo pregunto, ¿no? En la final, en definitiva, la conclusión, ¿qué intenta comunicar el autor y cuál es el mensaje del pasaje? Ya, ¿cuál es el mensaje? Ahora sí, díganos cuál es el mensaje. Ahora sí que ya está todo claro. Dale un sereno. Todo. Hacer todo lo posible para hacer llegar el mensaje a su querida amada, su novia. Novia. Ya, muy bien. Claro, es que cada uno interpreta el mensaje de acuerdo a lo que observa y de acuerdo a lo que lee, ¿no es cierto? Simplemente es una descripción de las posibles causas, ¿cierto? De las cuales no va a poder llegar el sonido. Está la ventana, está el corte del cable, está de pronto la guitarra también, de pronto también la cuerda, porque simplemente este título, ¿qué título le pondrían a este pasaje? Ya mencioné más o menos el título, pero ustedes, ¿qué título le pondrían? ¿Qué título le pondrían? Ingeniera, esto de aquí no sería pregunta de examen, ¿no? Porque aquí No. nos podemos caer todos, creo. No, no. Estamos fracasando todos aquí. No, no. No, es para reflexionar, nada más para despertarles, así de pronto alguien esté ahí viendo la novela y de pronto ya le llamó la atención, ¿no? Sí, muy bien. ¿Qué título le pondría a este pasaje? A ver, Guillermo, ¿qué nos dice Julio o María? Yo lo que le he dicho, ¿no? El sereno a mi amada novia, a mi amada esposa. Eso, el sereno a El mi sereno amada, muy a mi bien. amada esposa o el sereno a mi amada madre, un sereno a mi padre. Ya, perfecto. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Un título de pronto al pasaje de los globos?
O sea, el título puede ser a lo que yo creo que, o sea, a mi criterio, Sí, sí, a más su no lo que criterio. veo, A su criterio, sí. cómo llegar con el mensaje adecuado a las personas. Yo me mantengo en eso. Muy bien. A ver, Gisela, a ver qué nos dice. Mi título sería A ver, para mí, Haciendo realidad mis sueños. Haciendo realidad mis sueños, ya, perfecto. para mí sería entre menos distancia, mejor la comunicación. Claro, ¿no es cierto? Más tanto se complicaba y al final dice, Sí, o mejor sea, aquí el contacto cara a cara. ajá. Muy bien, muy bien. A ver, ¿qué más? ¿Qué más nos dice un nuevo tema, no? De acuerdo a su percepción, de acuerdo a su experiencia, de acuerdo a que le llegó el mensaje, ¿no? Porque cada uno somos diferentes, ¿no? A ver, ¿alguien más de pronto? El sonido nos comunica. Ya, muy bien. ¿Qué más? Ya. A ver, Jorge. No había difícil. Si ¿Qué dice? si el método de comunicación no es correcto, el mensaje nunca va a llegar claro. Si el método de ¿ese es una pregunta o es un tema No es para una pasar? respuesta. Ah, ya, Si es que la comunicación no es la correcta, el tema no va a llegar de manera clara a la persona. ya, perfecto, correcto, ¿no? Sí, sí, muy bien. Claro. Podría ser también un título, ¿no? El transmitir nuestros sentimientos, podría ser, ¿no? Porque se hace Ya, el esfuerzo de llegar hasta allá ya, con el mensaje. acá pues, eso, ¿no es cierto? Muy bien. ¿Quién más? ¿Quién más nos dice un tema? ¿Alguien más de pronto? Eso, muy bien, ¿no es cierto? A ver, Norma. Norma, ¿qué nos dice? Sí, muy buenas noches. Yo le pondría Buenas. locura y fantasía. Eso, perfecto, ¿no? Locura y fantasía, muy bien. ¿Quién más? ¿Quién más nos se atreve a decir un tema más? Muy bien, ¿no? Mira, sí, cada uno tiene una interpretación diferente y puede poner un título diferente a lo mismo, ¿cierto? De acuerdo a su interpretación, ¿no es cierto? De lo que ocurre, ¿no? No es que aquí se tiene la respuesta del tema perfecto, ¿no? Yo también tengo mi tema y digo, yo pusiera otra cosa, ¿no? De pronto no pusiera el pasaje de los globos, pusiera otro tema, ¿no? Diferente. Pero todos los temas son válidos, porque ya la comprensión ya está correcta, ¿cierto? Y cada uno asimila de acuerdo a su experiencia, ¿no es cierto? Y a lo que comprendió. Muy bien. Vamos ahora a identificar esto de la renovación metodológica, ¿no es cierto? Se transmite el conocimiento a través de la construcción, ¿cierto? A través de los contenidos, hechos, principios y leyes, y se desarrollan habilidades, competencias y actitudes propias de la disciplina y especialidad del estudiante. Incluso esto tiene muchísimo que ver, ¿no es cierto?, también con las aptitudes que tiene, ¿no? También habla de actitudes, son dos cosas diferentes que ya hablamos la clase anterior, de aptitudes con P y actitudes con C, ¿no es cierto? Entonces aquí cada uno hace una construcción de lo que comprende, ¿no es cierto? Hace una construcción del significado de lo que es un concepto, de lo que es una definición, de lo que es de pronto un documento que leyó, de identificar. Yo siempre digo, una mejor manera es de identificar una palabra clave, ¿cierto? En cada parte que vemos, que revisamos, ¿no es cierto? Que nos ayudan a estudiar, incluso subrayando, incluso, qué sé yo, haciendo mapas conceptuales, etcétera, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces aquí tenemos los objetivos de esta renovación metodológica, ¿no? Esta renovación metodológica mejora la calidad del aprendizaje. ¿Cómo mejora? Se llamó la atención a través del párrafo del pasaje de los globos. Pronto alguien dice, ¿qué pasa? ¿Qué sucede? Y después y nos reímos, ¿no? Que a la final es algo sumamente sencillo y nos faltó esta imagen para poder comprender, ¿no es cierto? Entonces ya no hacemos algo de memoria que nos decían antes, ¿no? A ver, ¿qué significa esta definición y concretamente? Y no, nada, ¿no? Nosotros te identificamos, ¿no es cierto? Cómo le pusimos diferentes temas y títulos al pasaje y estaba bien, ¿no es cierto?
daba bien. Incrementar el nivel de satisfacción de los docentes y estudiantes justamente es uno de los objetivos, ¿no es cierto? Satisfechos los docentes, satisfechos los estudiantes, ¿no? Mejora didáctica y formación pedagógica de los docentes que constantemente, ¿no es cierto?, también se están preparando, ¿no es cierto? Y están viendo otras formas, especialmente por los medios digitales, ¿cierto? Contextualización del contenido potenciando la dimensión práctica de la enseñanza, el saber hacer y el saber ser. ¿Qué significa esta palabra? Estas tres palabras clave, el saber hacer y el saber ser. A ver, ¿quién me dice? ¿Quién me dice estas tres palabras? El saber hacer y el saber ser. A ver, ¿quién comprende? ¿Cómo comprenden ustedes eso? El saber, ¿no es cierto? El comprender, el entender. ¿Se acuerdan que quién decía esta frase? Solo sé que nada sé. ¿Qué filósofo decía? ¿Quién decía esa frase? Facilita que todo el tiempo estábamos, incluso nacimos con esa frase, creo. Sócrates. Eso, muy bien, ¿no es cierto? Él decía, entre más sé, tengo el conocimiento y la conciencia de que nada sé, nada es sabido, ¿cierto? Nada. Entonces, miren, el saber, ¿no? El saber también implica conocimiento y sabiduría. Sabiduría es diferente del conocimiento, ¿cierto? La sabiduría es diferente o no pero las dos se complementan muchísimo, ¿cierto? Las dos se complementan. Disculpe, magíster, el saber hacer sería la capacidad que tiene la persona para realizar cualquier tipo de actividad o referente al tema Claro, actual. correcto, exactamente. Por ejemplo, una persona de las panaderías, una persona que sabe hacer pan, ¿no? Hay cuántas panaderías en su casa, ¿no es cierto? Y el pan le sabe diferente, ¿sí o no? El método, ¿no es cierto? Habíamos debido, la técnica es diferente, el saber hacer, ¿no es cierto? La experiencia, ¿no es cierto? De pronto el ingrediente secreto, la sabiduría de pronto le heredó el abuelo, por ejemplo, ¿sí o no? ¿Cierto? Entonces, bien. ¿Y el saber ser? ¿Qué significa el saber ser? El saber ser o estar. El saber ser o estar. El saber ser o estar. Ya sabemos el saber hacer, ¿ya? Y el saber estar. ¿Qué significa eso? A ver, Iván. Vamos, ¿qué nos dice Iván? El saber ser se basa en lo que tiene que ver con el desarrollo de la autoconciencia y la autenticidad de la persona, porque prácticamente son nuestros principios y nuestras reglas que han sido desarrolladas y que tienen que ver con nuestra forma de ser, en el caso del saber ser. Y de ahí el saber cuál, esto es la metodología que se basa en los 4 saberes, porque saber ser, saber hacer, saber conocer y saber. Y esto se basa incluso para la educación a nivel de escuelas y colegios, ¿no? Porque lo primero que sé es el ser, después es el hacer, después el convivir y el conocer al final. Ah, excelente, excelente respuesta. Muy bien, Iván. Gracias por su aportación. Muy bien. Lo que dice Iván es cierto, ¿no? Lo que completó toditos, ¿no es cierto? El saber hacer y el saber estar. Muy bien. Promover el protagonismo, el trabajo colaborativo, la adquisición de herramientas de aprendizajes autónomo al estudiante en su formación. Eso también es uno de los objetivos de la renovación metodológica, el trabajo colaborativo. ¿A quién le está gritándole así esa mierda? Disculpe, alguien, por favor, apague el micrófono, tenga la bondad. No sé, ya, gracias, ya. El protagonismo, el trabajo colaborativo es importante, ¿no? Herramientas de aprendizaje autónomo también, ¿no? Ahora usted tiene todas las herramientas de aprendizaje autónomo a través de
la internet, ¿no? Puede investigar y como les decía, no puede investigar información que puede ser real como no lo puede ser. Entonces ahí está nuestro sentido, ¿no? De la coherencia, del conocimiento, de la experiencia y de la intuición y decir, no, aquí falta algo, no me convence, voy y busco y averiguo, ¿no? Los tipos de renovación metodológica tenemos ¿no es cierto? El aprendizaje basado, ¿no es cierto?, en la investigación a través de modelos, casos, estrategias, ¿no es cierto? Entonces, a través de casos prácticos, ¿no es cierto? Igual tenemos el aprendizaje, ¿cierto?, basado en proyectos, ¿cierto? Basado en proyectos, en donde de pronto aquí realizan proyectos los estudiantes, puede ser una tesis, ¿no es cierto? Puede ser de pregrado, posgrado también, ¿no es cierto? Igual los aprendizajes basados también asimismo en la investigación y en los proyectos, también en la solución, el aprendizaje basado en la solución de problemas también, ¿no es cierto? Especialmente en las situaciones en las cuales incluye la negociación, ¿cierto? Basado en la negociación, ¿no es cierto? De casos, ¿no es cierto? En el cual nosotros tenemos que aprender a discernir, ¿no es cierto? El aprendizaje igual basado en proyectos integrados, ABPI, basado en proyectos integrados también, ¿no es cierto? En donde les dije el proyecto integrador, el que hacen ahora incluso en instituciones superiores también, incluyen casi todas las materias, y el aprendizaje basado en imágenes, bueno, esto es fácil, ¿no? Es siempre una imagen nos queda más, ¿no es cierto? El caso de los jóvenes, de los niños, también de nosotros también nos acordamos de las imágenes, y el aprendizaje colaborativo. Entonces, todo esto son estilos, diferentes tipos de metodología activa, ¿cierto? De aprendizajes, ¿no es cierto? En donde se identifica todo esto, se unifica para una mejor comprensión, ¿cierto? El cambio metodológico, ¿no es cierto? ¿Qué debe incluir, ¿cierto? En el caso dado la función del docente debe ser orientador, mediador, facilitador, negociador. El caso, ¿no es cierto? Y en el caso dado de también, ¿no es cierto?, de todo este cambio metodológico, el papel del alumno debe ser activo, participativo y responsable de su aprendizaje. Pero aquí hay algo que de pronto también debemos respetar. ¿Se acuerdan del método pasivo, no? Entonces hay personas que receptan muy bien, pero no desean opinar, ¿no es cierto? No, de pronto no desean alzar la mano por timidez o de pronto porque no, simplemente, como decía una psicóloga, no se les antoja. Su temperamento es así. Por ejemplo, en el caso dado, el temperamento flemático. Son personas muy inteligentes para los números, hablan poco, participan poco, pero para los números son muy buenos. Son personas que alcanzan resultados, son muy minuciosas, piensan fríamente las cosas, no toman decisiones aceleradas. Mire, entonces, no quiere decir que todos sean pasivos, sea bueno, ¿no? Sino que es como antes teníamos la metodología tradicional, ¿no? Que toditos, claro que no es que todos sean pasivos de los 25, no, pues tampoco vamos a llegar a esa exageración, ¿no? Ustedes son activos también, el uno opina, el otro opina, está muy bien. De unos 5 de los que han opinado, de los 25, digamos que los 20 son pasivos, ¿no? Pero, de todas maneras, en la metodología tradicional no se le veía bien, ¿cierto? A lo mejor se le veía a la persona que no entendía o de pronto que de pronto de pronto no quiere opinar, nada, ¿no es cierto? Entonces, ahora no es así. Es dependiendo del temperamento que tienen las personas, ¿no es cierto? Dependiendo muchísimo el temperamento. Entonces, bien, pero son responsables de su aprendizaje, son responsables, ¿no es cierto?, del cumplimiento de sus tareas, del cumplimiento de sus trabajos, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, todo esto es es el cambio metodológico, ¿no? Entonces, para esto tiene que haber una secuencia, una construcción, ¿no es cierto? Y los contenidos deben existir todas estas 3 situaciones: secuencia, construcción y en actividades. Todo esto en los contenidos que debe presentar especialmente el orientador, ¿no? Y el papel del alumno. Las actividades según la finalidad didáctica, tenemos actividades de síntesis, de exploración y de generalización, ¿cierto?
De síntesis, ¿no es cierto? Entonces, prácticamente se refiere a la estructura de nuevos aprendizajes, la síntesis, ¿no? Lo que les dije, ¿no? Como les mando un documento y digo, haga una síntesis. Es diferente, una síntesis de lo más importante, ¿no? De lo más relevante. Entonces, aquí, actividades orientadas a la instrucción de nuevos puntos de vista, ¿no? Aquí ya sí es un poco más flexible, ¿no? Entonces, yo identifico mi punto de vista, ¿no es cierto? Incluso cuando se citan dos autores o tres, al parecer los tres autores se contraponen contra, qué sé yo, contra el tema central de la tesis o de la presente investigación, el cual se va a fijar o se va a identificar en este aspecto, mientras los tres de pronto en la época en que ellos vivieron se identificaron en otros aspectos porque no tenían ciertas herramientas. Estoy siendo una crítica de los autores. ¿Por qué no puedo serlo una crítica de un autor de un libro de hace tiempo, ¿no es cierto? Entonces no le estoy diciendo que está mal, ¿no? Simplemente estoy identificando que mi tema de tesis o mi tema del proyecto es diferente y no por eso no le voy al autor a citarle. Es decir, entonces, ¿para qué le cita al autor si usted no está de acuerdo? ¿Y acaso se debe citar a los autores que siempre están de acuerdo? Entonces, ¿por qué no citar a un autor que de pronto yo no estoy de acuerdo? También, ¿no es cierto? Entonces, el punto de vista, actividad de exploración, ¿no es cierto? Aquí exploramos, ¿no? Igual se aplica en tesis, en la investigación exploratoria, es cuando no hay una investigación parecida a la suya. Pero me dicen, no, pero es que yo voy a hacer un proyecto de, qué sé yo, de consumo de papas orgánicas, de proyecto turístico, etcétera. Pero debe haber muchos proyectos de eso. Sí, habrían muchos proyectos, pero justo usted va a ser en una comunidad determinada de Latacunga que a lo mejor nadie lo hizo. Entonces es nuevo el proyecto, a pesar de que hayan muchas investigaciones de eso, pero justo usted va a ser en un caso en particular. Entonces, estamos explorando, ¿no? Estamos viendo, ¿no es cierto? Identificando el problema, la solución del problema. Actividades de generalización, la interpretación de la realidad, los puntos de vista de situaciones concretas, simples o complejas, ¿no? Entonces, saber utilizar el nuevo aprendizaje, ¿no? Nuevas situaciones en las cuales usted puede ayudarse, ¿no es cierto? Interpretar la realidad, describir, aquí se utiliza el método descriptivo, ¿cierto? Interpretar la realidad tal y cual como aparece, ¿no? Tal y cual como se va desarrollando. Muy bien, los ejes para el desarrollo de la renovación metodológica. Tenemos varios ejes, a ver si nos puede ayudar alguien leyendo, por favor. ¿Alguien nos puede ayudar como panal de abejas? Ejes para el desarrollo, la renovación metodológica. La posibilidad de transformar las metodologías docentes depende mucho de que se actúe de forma sistemática sobre los 6 factores que se recogen en el gráfico. Compromiso institucional, sería desde renovación metodológica, que es lo céntrico, iría al compromiso institucional, formación, profesorado, experiencia de innovación, evaluación o monitoreo, recursos, incentivos. Ya, muy bien, correcto. Entonces aquí viene la transformación de nuevas metodologías. Ahorita estamos con tecnologías digitales, ¿no? ¿No es cierto? Un compromiso, con incentivos, con recursos, ¿no? Todo esto depende incluso de la formación de los docentes, de los compañeros docentes y el cúmulo de las experiencias que hayan tenido en las diferentes empresas o trabajos. Eso también es algo innovador, ¿no es cierto? Una experiencia, una anécdota, es algo enriquecedor, no solo de nosotros, sino de todos los compañeros, de los estudiantes, ¿no es cierto? También los casos que cuentan en las empresas, etcétera, ¿no? Entonces, la propuesta metodológica a través del problema integrador. Hay varios problemas, ¿no? Pueden ser 10 o 20 problemas, ¿no? 7 problemas. Alguien de pronto está con... Ya, muy bien. Entonces, puede ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 20 problemas. Incluye actividades de aprendizaje. Estas actividades de aprendizaje del problema integrador incluyen exploración, introducción, síntesis y aplicación. ¿Qué quiere decir eso?
un problema integrador. Justamente lo que les decía, un proyecto integrador. Justamente estamos ahorita en este caso de un instituto realizando un proyecto integrador, el cual muchísimo tiene que ver la redacción y la forma como se integran varias materias en un solo proyecto, ¿cierto? Entonces ahí igual actividades de exploración, identificación, investigación de campo, entrevistas, encuestas, la introducción, ¿no es cierto? ¿En qué momento se debe realizar la introducción, ¿no es cierto? La síntesis, como ya les había manifestado, y en qué momentos debemos aplicar el aprendizaje aprendido, ya en la práctica, ¿no? ¿Cierto? Ya cuando ya prácticamente estamos en el caso en particular, que es el método inductivo, y ese es el caso en particular en donde yo voy a aplicar todos los conocimientos, ¿no es cierto? Y experiencias que he tenido. Entonces, el problema integrador, por ejemplo, en este caso es el caso de física, ¿no? Digamos que en el caso de física es un ejemplo, ¿no es cierto? Simplemente dice, describir el comportamiento de un carro en una montaña rusa a través de expresiones matemáticas que expliquen y describan físicamente el proceso desde que inicia su recorrido hasta que se detiene. Decir, conocer en cualquier instante de tiempo sus características de movimiento. Esto no es que voy a preguntarles esta pregunta de física en el examen, simplemente es un ejemplo de un caso, ¿no es cierto?, de un problema integrador, nada más. No estamos aquí para resolver física ni química también, ¿no es cierto? Aquí hay otro caso, ¿no es cierto? La producción de la electricidad, ejemplos, ¿no? Hay otro caso, este es más facilito, ¿no es cierto? Entonces aquí pueden identificar los accidentes, ¿no? ¿Cierto? ¿Qué tipos de accidentes hay, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo sería una forma de evitarlos? Y así puede surgir el problema, ¿no? Hacer un árbol de problemas, por ejemplo, de los accidentes de tránsito, cuáles son las causas y las consecuencias, ¿cierto? Entonces, finalmente el conocimiento es importantísimo, ¿no? Entonces, es una responsabilidad social también del docente y las fuentes que lo obtengan, ¿cierto? Y también del estudiante, asimismo, ¿no es cierto? Entonces, para que esta metodología sea integradora, tanto de la enseñanza como del aprendizaje, ¿no? Entonces, ahora, en este momento, acabamos el módulo, pero les voy a compartir un cuestionario en donde todos vamos a resolver juntos, ¿sí? Un cuestionario de las preguntas posibles que va a tener el examen, ¿no? Veamos si es esta, creo. Ya, perfecto. Muy bien. ¿Están visualizando? ¿Sí están visualizando? ¿Sí están visualizando? ¿Sí? Pero Sí. la letra muy pequeña. Ah, la letra. Ya, perfecto. Aquí está. A ver. Ya, perfecto. Ahí está bien. Ya, muy bien. Yo creo que ahí está bien, ¿no? Sí, ahí está bien. Ya, muy bien. Vamos a ver, Sí, ahí a está bien. ustedes van a alzar la mano, ustedes sí tienen el PDF, el documento, ¿no es cierto? Sí lo tienen. Entonces usted va a alzar la mano y le va a decir la respuesta. Miren que esta es una de las preguntas que puede estar en su examen. Ya, en el siglo XVII, quienes intentan presentar la materia teniendo en cuenta al alumno e introducen el factor psicológico. Muy bien, María Manuel, a ver qué nos dice. ¿Cuál es la respuesta correcta? María Manuela, ¿cuál es la respuesta correcta? A ver, ya alzó la mano y estamos Eh, como el programa del juego, ¿no? De ¿puedo, la puedo, familia. puedo hablar yo? No sé. Claro, sí, claro. A ver, Ya, pero estas son preguntas de examen, no son tentativas, ¿no? claro. Sí, es una pregunta del examen, de Ya, la verdad. pregunta del examen para mí es raque y convenio. Perfecto, ¿qué dicen los demás? A lo mejor está mal o está bien. A ver, alce la mano Radke toditos. y Pestasoli. Ya. Radke, aquí dice hay otro, dice Radke di Pestasoli, dice. A ver, ¿quién nos dice? María Manuela. A ver, otra respuesta. ¿Otra respuesta? Radke di Comenio es la correcta. Ya, a ver, muy bien, estamos todos de acuerdo. A ver, eso, pongan un meñique, no sé. No, meñique. A ver, pongan un emoticón, a ver si todos están de acuerdo. Sí, compañeros, raque y convenio es, compañeritos.
Ya, perfecto, ¿verdad? Usted se equivocan todos. Yo no voy a decir la respuesta correcta. No, esa es. Ya, se equivocan, ahí sí le culpan al... Ahí ya disminuyeron los emoticones, creo. Disminuyeron los emoticones, qué barbaridad. No están totalmente confiados. O ponemos ninguna es correcta, pues. ¿Qué dicen ustedes? No, No, vean, no, vean, está bien. vean, La dos, compañeros. Pestasol y Convenio. Ya, entonces pongan el emoticón que ya quitaron. Ya estaban poniendo y luego otra vez quitaron. ¿Quiénes están de acuerdo? Ahí está clarito, compañero. En la guía de contenido dice eso, no es invento. En la guía de contenido habla del siglo XVII, raque y convenio. Ya, Leamos raque el convenio. Todos leámosla, dicen eso. Ya, yo voy a contestar, no voy a decir cuál está correcta. Simplemente subrayo lo que me están diciendo. ¿Todos están de acuerdo, sí? Sí, estamos de acuerdo, magíster, según la guía didáctica. Perfecto, muy bien. Ya. Yo no voy a decir solo lo que ustedes me dicen. Ya si una está media difícil, hay una que esa sí les voy a decir la respuesta. Ya. En el siglo XVII, ¿quiénes trabajan en el perfeccionamiento de los métodos? ¿Quiénes no es son? siglo XVII, siglo XVIII. Perdón, siglo XVIII. 18 es, Qué bueno, qué bueno. ingeniera. Sí, sí, siglo XVIII, sí, tiene razón. Roseo y Pestasoli. Seu Pestasol. Ya, Rosao, Sí, ¿están Roseo y todos de Pestasoli. acuerdo? ¿Sí están Sí, todos de acuerdo? sí, ahí Sí, vamos bien. Ya, magíster, según. si no le caen al compañero. Ahí vamos con dos puntos ya. Ya, ya verán que no he dicho nada, ¿no? Ustedes son los que eligen, Rosao Pestasoli. ¿Está todo bien? Sí. Bueno, hay una objeción, ninguna creo yo, según el silencio de todos. Ya, muy bien. Vamos con el siguiente. Quien convierte la materia didáctica de la escuela primaria y convierte el aprender en una sucesión de actos psicológicos unidos por una necesidad interna. ¿Cuál es la respuesta? Puedo hablar, puedo hablar. Puedo ¿Cuál hablar, sí. ¿Cuál dice? Ninguna dice. No les... No, yo digo es Pestasoli. Pestasoli, a ver. Sí, ahí está, Pestasoli. aquí mismo está. Eso, ya ve, usted creo que es el único que está viendo, ¿no? ¿Está bien? Verán, le pongo el cuento, o a lo mejor el compañero está mal, alguien me dice que no, está mal, a ver, o está Bueno, bien. A ver, alguien más que diga, corrobore la respuesta. Yo he leído la guía, nada más, ¿no? Ya, Bueno, muy bien, muy si me bien. equivoco, bueno, si me equivoco. ¿Qué más? A ver, María Manuel algo iba a decir. ¿Le ponemos Pestasoli o no? Verán que estas sí de verdad son las preguntas. Yo les estoy socializando nada más. Estas sí son las preguntas. Miren, entonces, sí, a ver, ¿cuál sería? Pestasoli dice, ¿no? ¿Alguien más dice algo? ¿Todos están de acuerdo? Muy bien. ¿Quién escribió una serie didáctica completa y regular a través de una seriación, ordenación y encadenamiento? ¿Quién será? Gerba. Gerba. A ver, ¿alguien más? ¿Están de acuerdo? De acuerdo. De acuerdo, muy bien. Ya dije, 2 personas de 25 dijeron de acuerdo. Las 2 personas. Sí, justo Ya. está en la Muy diapositiva 7. seguros, ¿no? Muy bien. Del Gatón Pueblo Viejo, provincia de los Ríos, Herbal. Ya, muy bien, perfecto. ¿Quién desarrolló las ideas de Herbart y llegó a la teoría de los grados formales? Schiller. Ya, ¿todos están de acuerdo en Schiller? Sí. Sí, muy bien, 2 creo. De acuerdo. Ya, de acuerdo, muy bien, perfecto. Ya, muy bien. ¿Quiénes mencionan esta frase? Todo aprender de la juventud debe ser autoactividad, libre producción, partiendo de uno mismo, es creación viva. ¿Quiénes serán? Aquí está. Roseo y Pestasoli. ¿Están seguros? Sí, así es.
Son los mismos actores de la anterior, la antepenúltima pregunta, creo. Ah, sí están de acuerdo. Muy bien, correcto, ¿no? Miren que a veces el ojo nos tiende al rojo, ¿no? Es lo que les decía a veces, ¿no? Decir, ay, a lo mejor es este, ¿no? Pero tenemos que estar seguros de lo que decimos, ¿no? Muy bien. Vamos con el siguiente, ¿no? El método es, ¿cuál es? Es igualito, está en la diapositiva. ¿Qué será? Está clarito, ingeniera, es la primera. Es la dirección hacia el logro de un propósito siguiendo el camino más razonable que garantiza la consecución de la finalidad propuesta. Creo yo, Ya. no sé. No sé ¿Todos si me- están de acuerdo? De acuerdo. Ya, Está perfecto. Muy justo bien. en la acuerdo. diapositiva 13. Ya, muy bien. ¿El método es más amplio que la técnica? ¿Sí es cierto o no? Eso. El método Positivo. será... ¿Sí? El método es más amplio que la... Ya, muy bien. ¿Y la meta es el instrumento para alcanzar una técnica? No, la meta no es el instrumento para alcanzar una técnica. Ya, No, ese es perfecto. negativo. Negativo. Sí, Ya, es muy bien. Vamos, el método de enseñanza es... ¿Cuál es la respuesta correcta? Creo que vamos a cumplir 10 puntos de aquí. Es el primero, el conjunto de métodos y técnicas. Y el primero. Ya, el segundo, ya, muy bien, el primero. Ya, ¿todos están de acuerdo? Ya, yo subrayo lo que ustedes dicen. ¿Ya? Si alguien no está de acuerdo, puede alzar la mano. Muy Usted, bien. usted no se responsabiliza, ¿no? No me responsabilizo. Yo subrayo lo que dicen. Yo solo en una les voy a ayudar, ¿ya? Método didáctico. ¿Cuál es el método didáctico? Creo que es el primero. El La primero. primera, ¿Está la seguro el primera. primero? El Sí. primero. El Sí, es la primero, primera. sí. Sí, yo creo que sí es el primero. Lo que dijo la compañera Calorano, creo. Sí, el primero, sí, está bien. El Está bien. primero. Muy bien. La técnica de enseñanza es... Eso de ahí me tenía preocupado a mí, pero ya después leí bien hoy día. Es el recurso didáctico. Esa es, al Ya. cual se acude para concretar el Es la momento. primera. Sí, la Ya, primera. muy bien. Es la Sí, primera. el primero. Todos están de acuerdo. Muy bien. En esta parte es lo que les voy a ayudar. Justamente en esta situación del Ausbel. No sé si a ustedes les dieron un PDF aparte a ver, vamos a integrar, ya, un PDF aparte para que lean. No, yo por eso me asusto. ¿Quién es ese señor? Sube. Ay, Ausbel, los. Ausbel. Y bueno, Ausbel es Ausbel. Ya le voy a poner. Ya. Muy bien, miren, él, bueno, anteriormente les daba un documento, yo pensaba que les habían dado un documento donde es una lectura comprensiva. Me dicen que no, ya. Ausbel, Ingeniera, perdón, sí, sí hay, compañeros, sí hay los archivos que están colgados en la plataforma. ya, perfecto. De ahí creo Entonces, que está hablando la ingeniera. eso, sí, ahí es una lectura comprensiva en donde justamente habla de Ausbel, ¿cierto? Es una preguntita nomás de las lecturas que ustedes han realizado. Entonces, aquí menciona 4 estrategias. Ausbel, él identifica, es un pedagogo que identifica la no memorización. Él es el aprendizaje, ¿no es cierto? Él diversifica los tipos de aprendizaje, el uno basado en competencias, basado en qué sé yo, en el aprendizaje receptivo significativo, etcétera, ¿no? Entonces, aquí lo que les voy a ayudar es que sí lean el documento, ¿no es cierto? Y justamente esta es la respuesta, lo que les ayudé, en el caso de que no estén, ¿no? Pero bueno,
Aprendizaje receptivo o significativo sería la respuesta, ¿no? Ya. El método, vamos a continuar. Se efectiviza a través de las Técnicas. técnicas, ¿está seguro? Bueno, no sé, pero ayúdenme usted. A ver, yo pongo lo que ustedes ponen. A ver, María Manuel, algo iba a No, decir. pero ayúdenos también usted, pero a ver qué dice. Y ahí si contestó mal el compañero, ya no es mi culpa. Correcto, es técnicas. Ya, perfecto. Muy bien, correcto, ¿no es cierto? Ya, muy bien. Aquí les voy a admitir a unos, pero ya, muy bien, es técnica, ¿ya? Los métodos según la naturaleza de los fines se clasifican en... ¿Se acuerdan que habíamos visto de los métodos según la naturaleza de los fines? ¿En qué se clasifican los métodos? En métodos de investigación, métodos de organización y de transmisión. Ya. ¿Están seguros? La primera es. La primera es perfecto. Ya, muy bien. Dijeron la primera. Los métodos de investigación, ¿qué son? ¿Se acuerdan que habíamos hablado de las palabras clave? Y yo justamente les decía, recuerden que el método de investigación tiene esta palabra clave. Bueno, La primera. La primera. La investigación es la palabra, mismo lo dice, pues no. ¿Qué busca? Profundizar, pues no, nuestro conocimiento. Investigar Ya. es eso. Investigar es buscar, digo yo. Entonces, todos están de acuerdo en la primera, perfecto, ¿no? En la primera. Ya, muy bien. En cuanto a la forma del razonamiento, los métodos se clasifican en... A ver, ¿en qué se La clasifica? segunda. La segunda. ¿Están todos de acuerdo? ¿Todos están de acuerdo? Sí, está en Sí, la diapositiva sí, la segunda. Ya, 18. muy bien. No, yo estoy en contra de todo. Para mí, no, la palabra analítico no da, porque la guía de contenido habla de deductivo, inductivo y analógico. Y para mí ninguna es correcta. Eso para mí, no sé. Porque no tiene nada que ver analítico con analógico comparativo. No tiene nada que ver. Ya, analógico. Entonces así sería, ¿no? Porque ahí dice analítico, pues. Si es analógico, sí es. Ya, ahí. Ahí sí, pues. Ya, Porque de Lo lo que pasa contrario, es que nos está poniendo difícil la situación. Ayúdenos. claro, porque ahí decía analítico, y si era analítico, no, los métodos de conocimiento no dice eso. Yo digo la guía, pues no sé, Ya, lo estoy inventando. ya, Digo muy yo, bien. Está correcto lo que usted dice. En todo caso, si fuera analítico aquí, sería ninguna es correcta. Pero si hay analógico, entonces ahí estaría bien, ¿sí? pero le pregunto, ¿usted está corrigiendo ahorita para entender nosotros? ¿Va a salir analítico o analógico? ¿Qué es que va a salir? Analógico va a salir, Ah, analógico. bueno, ya, muchas gracias. Ya, muy bien. El método deductivo es, ¿qué es el método deductivo? La primera, el que procede de lo general a lo particular. Ya. ¿Ustedes qué dicen? ¿Sí están todos de Sí, acuerdo? la primera está bien. Correcto, muy bien. El método de transmisión es, El método de transmisión es La segunda. la segunda, conocimiento, actitudes. Sí, eso que usted nos está enseñando, pues, ingeniera. ya, muy bien, correcto, ¿no? Ya. Entonces, ¿todos están de acuerdo? Sí, ¿no? Sí. Sí, correcto. Ya. El método inductivo es, Concepto es lo contrario del otro. Este va de lo
al revés, como se dice, ¿no? De lo particular a lo general. Sí, de lo Ya, particular al general. Sí. ¿Están Así más o todos de menos. acuerdo? ¿Sí? Ya, le pongo ahí, ¿no? Entonces ya acabamos prácticamente una revisión de todas las preguntas, ¿no es cierto? Que ustedes mismos han contestado muy bien para identificar si han sido captados los conocimientos o la información, ¿no es cierto? Correctamente, ¿no? Muy bien. ¿Aquí hay alguna pregunta? ¿Alguna duda que se les quedó? La duda es de Ausberg, el por qué será así, ¿no? No lo entiendo, ¿no? Porque siempre En ese documento hay unos archivos que ustedes tienen que deben leerlos, unos archivos que les dieron, ¿no es cierto? Por eso les pregunté. Y en esos archivos son un tipo de lectura comprensiva. Y justamente en uno de esos archivos habla de Ausberg. Sí, pero igual de todas maneras, el caso dado de que alguien esté un poco despistado, entonces ya ustedes ya saben la respuesta, ¿no? ¿Dónde está? Ya saben la respuesta. Es justamente, aquí está. Entonces, ustedes aquí sí deben leer los archivos, justamente, igual esos archivos es una lectura comprensiva, ustedes deben determinar asimismo lo más importante, determinar lo que es de pronto las palabras clave, es importante eso también identificar, ¿no? Sí, Iván, ¿qué nos dice? Justamente de Ausubel, lo que menciona es que se basa en el aprendizaje significativo, organizadores previos, y en el aprendizaje significativo, que es la respuesta, dice que Ausubel enfatiza la importancia del aprendizaje significativo que ocurre cuando los nuevos conocimientos se relacionan de manera relevante y lógica con los conocimientos previos del estudiante. Este Ajá. tipo de aprendizaje se conoce como, se opone al aprendizaje memorístico o Memorístico. superficial. Perfecto, muy bien, gracias Iván. Muy bien. Entonces, miren, hasta aquí hemos llegado a la finalización. Les digo en el caso dado de que encuentren este error que es un error de escritura, de aquí, en la pregunta 17, si está analítico, usted igual le subraya esta parte de acá. Sí, con todo yo ya voy a enviar para indicar que ha habido un error de escritura, ¿sí? Pero igual, ¿no? ¿Cierto? Ya, entonces, el próximo sábado ustedes van a tener talento humano. Igual van a tener conmigo la parte de talento humano, ¿sí? continuamos con usted. Sí, continúa conmigo. Qué bueno que es Dios, la bendición. Mire, usted nos está compartiendo las preguntas, nos está ayudando, aunque no nos dicen que son verdades. Estamos acertados, pero ya hay una gran ayuda. Muchísimas gracias, ingeniera Elipar. Ya, que les vaya muy bien en el examen, ¿no? Que les vaya muy bien en el examen y que tengan un lindo fin de semana y un lindo feriado también. Muchas gracias por su atención. Compártanos las preguntas, ingeniero, antes que se vaya. Pero ya han de haber hecho capturas de una pantalla manito. ya ustedes también. No creo que sean. Nos quedamos para que nos comparta. No, No. podemos pedir que nos envíen la clase grabada mañana. Por favor. Me Pero imagino que la clase la suben a Era que YouTube. hagan una captura de pantalla, pues. Que No puedo pidamos- creer que no hayan hecho una captura captura ahí, de ¿qué? pantalla. No, ayúdenos, Qué ayúdenos. chistosos que son. Pidamos Ya hicimos, ya contestaron correctamente. pidamos la grabación de la clase. Yo la semana pasada pedí y la subieron. Ya, Hay que perfecto, pedir- muy sí, hay que bien. pedir la grabación de la clase. ¿sí? Eso, muy Claro, bien. porque ya usted nos ha ayudado Claro. bastante, digo yo. pero- Eso, muy para refrescarse, ¿no? De pronto los conocimientos, ¿ya? Muy bien. Un Dije, ¿y a abrazo quién para pedimos? todos. ¿A quién pedimos que graben? No, sí, ya yo- les va a dar, Se sube. el coordinador. A ver, yo siempre le pido al magíster Cristian Almeida. Sí. A él pidámosle. Cristian Sí, sí. Almeida, el magíster. Cristian, tiene que pedirle al coordinador académico que es Cristian Siempre Almeida, suben en el grupal las clases, siempre suben. y él con gusto sí le sube el video. Ya.
Ya, pero estaba muchas fácil, pues gracias. ustedes también ya las preguntas encima más el cuestionario. Yo estoy muy agradecido pues ya. suyo, muy agradecido, ingeniera, muy agradecido a Igualmente le ustedes, Cantón Pueblo agradecemos Viejo, provincia de Los infinitamente, Ríos. Magíster, por darnos esa orientación en cuanto al cuestionario. Gracias, Magíster. Ya, muy bien, gracias a ustedes por la atención. Entonces, Muchas vamos gracias, bien, Magíster. Linda Sergio. noche y lindo feriado. Gracias, muchas gracias. De igual manera para ustedes, bendiciones y que disfruten del feriado. Gracias, Magíster, y saludos a todos, ¿no? Eso, no se éxitos, estresen, ya saben ya. éxitos, disfruten del feriado. Eso, muy bien, gracias a todos. Muy gentil de su Muchísimas parte. gracias, Magíster, que Dios la bendiga. Nos Gracias, vemos el Abril, próximo gracias. sábado, acá en la provincia Nos de Los vemos en Ríos. otro sábado, así mismo igual, ¿no? Bendiciones, chao, Que nos vaya chao. bien que nos vaya bien el examen a todos, Sí, sí les compañeros. va a ir bien. Bendiciones. Sí les va a ir Amén, bien, amén. ya, 10 ya. Ya con esta bendición, esta ayuda nos va a ir bien, nos va a ir bien. Claro, pues ya todos se van a sacar 10. Muy bien. Excelente. Un feliz descanso para todos. Chao, chao, bendiciones. Hasta luego. Linda noche.